Cuando Dios hizo este planeta y puso al hombre en la tierra y lo hizo Señor, así dice la palabra, lo hizo Señor de todo, los únicos dueños y señores, hermanos, de este planeta era la humanidad, Adán y Eva. Es la humanidad hasta el día de hoy. Nadie, inclusive los mismos ángeles, hermanos, ellos tienen voluntad de parte de Dios de materializarse para venir a traer un mensaje de parte de Dios a la humanidad. Pero cuando alguien hace ese acto fuera de la voluntad de Dios y quiere, ¿verdad?, venir a tomar control o autoridad de esta tierra, tenemos el caso del capítulo 6 del libro de Génesis, donde la Biblia dice, hermanos, hablando de los hijos de Dios, o sea, de los ángeles, dice que viendo, ¿verdad?, que las hijas de los hombres eran hermosas, ellos se materializaron, hermanos, para tomar, ¿verdad?, escogiendo entre todas. De ahí salen los gigantes y bueno, algunos asuntos genéticos, ¿verdad?, de deformación. Los gigantes, hermanos, por si no lo sabían, tenían, ¿verdad?, tenían 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Eso es otro asunto. Pero ellos hicieron un acto de transformación o de manifestación fuera del orden de Dios. Por eso Dios a ellos, a este tipo de ángeles, los encierra en cadenas especiales, en lugares especiales, y Dios tiene un juicio muy especial para ellos. Ni siquiera, hermanos, los demonios, que el Señor reprenda todo esto, ¿verdad?, tienen autoridad de materializarse por sí solos en la tierra y de venir a tomar control, porque los dueños y señores de esta tierra, hermanos, es la humanidad. De ahí, todo lo demás que quiera tomar control o materializarse fuera de la voluntad de Dios es ilegal en la tierra. De la única manera que un demonio puede llegar a legalizarse aquí en la tierra es cuando viene y se mete en una persona. ¿Se acuerdan del capítulo 10 del libro de Mateo, donde Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, va y busca lugares donde reposar y no los haya, y vuelve al lugar donde salió y dice, ¿verdad?, me volveré a mi casa de donde salí? Porque es de la única manera que un demonio puede tener residencia, ¿verdad?, aquí en la tierra. Por cierto, el viernes estuvimos en la casa del hermano Félix, no está aquí, y nos decía que quería que oráramos por su casa, porque dice que toda la noche oía ruidos, ¿verdad?, en un tiradero de trastes. Dice que se levantaba el hermano y no había nada, todo bien limpio. Y alguien piensa, hermanos, que estas cosas son simples supersticiones. No, hermanos, los demonios tienen la facultad de atormentar a la humanidad. Y a su nombre. Bien. ¿Dónde el Señor, o en qué momento el Señor, y lo dijo proféticamente, en qué momento el Señor vendría a destruir o a quitarle el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esa saber al diablo? Precisamente, hermanos, con el mismo y en el mismo proceso que Satanás utilizó para engañar a la humanidad. Nada de lo que está escrito en la Biblia, hermanos, está por casualidad o consecuencia. Todo tiene un plan bien definido. En cada detalle de la palabra de Dios, hermanos, Dios tiene el tiempo en que se cumpliría y la manera en que se cumpliría. Inclusive cuando el mismo Señor le dice a Satanás, y enemistad pondré entre ti y la simiente de ella te herirá, tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Desde ese momento en que el Señor da esa palabra profética, hermanos, ya estaba el Señor hablando precisamente de lo que aquí estamos nosotros hablando. Hace poco les comentaba yo, hermanos, ¿saben que no fue cualquier personaje el que vino a la tierra a dar su vida en la cruz del Calvario? Fue el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores que dejó su trono de gloria, hermanos, para tomar el lugar que a usted le pertenecía ahí en esa cruz. El hermano Victorino ahorita hacía alusión a Isaías 53. Así es. Ciertamente, ¿verdad?, dice la Biblia que llevó nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él vino a tomar, hermanos, el lugar que a nosotros nos pertenecía. Y a su nombre. Así es que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué dice, hermanos? Él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo.
Evangelio según San Juan, capítulo 4. Misma figura, hermanos, pero ya Él ya viene con poder y gloria y viene solamente a levantar, ¿verdad?, a los que vamos a estarlo esperando. Dice el capítulo 3 de San Juan, versículo 13, dice así, dice que nadie subió al cielo, sino ¿quién, hermanos? Sino el que descendió del cielo, y luego lo identifica y dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estaba hablando de la venida de Jesucristo a la tierra, estaba hablando de que tomaría una forma humana, y estaba hablando inclusive, hermano, de su sacrificio. Cuando la Biblia dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, se estaba refiriendo al momento, hermanos, en que el Señor Jesucristo estaría allí en la cruz del Calvario. Filipenses capítulo 2, en el nombre del Señor. Filipenses capítulo 2. Y a su nombre. Y quienes quizás no entienden muy bien, hermanos, todo este proceso, porque déjenme decirles que hasta el día de hoy hay gente que cada últimos de marzo, primeros de abril, se dejan crucificar para celebrar, usted sabe, esas fiestas de la Pascua, que nada tiene que ver en sí con la resurrección del Señor Jesucristo. De hecho, si hablamos de sacrificio, déjenme decirles una cosa con mucho respeto. Si ponemos al Señor Jesús en un lado y al apóstol Pablo en el otro lado, ¿saben quién de los dos sufrió más físicamente? El apóstol Pablo, físicamente. Entonces, en Jesús realmente la importancia no era tanto el acto del sacrificio, porque les voy a decir una cosa, hermanos. La crucifixión no fue algo que Jesús eligió para morir en ella. Era la pena de muerte que estaba establecida para los malhechores en aquellos tiempos. Lo que le da la esencia, hermanos, al sacrificio del Señor Jesucristo fue que cuando Él expiró, en ese cuerpo, hermanos, fueron echados todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades y todo nuestro dolor. Eso es lo que le da la esencia al sacrificio, no tanto el que haya sido crucificado, porque hasta el día de hoy, hermanos, quizás hay gente que sigue sufriendo físicamente más que lo que el Señor Jesús sufrió. Ahora, Filipenses 2 dice el verso 5: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué dice ahí, hermano? Dice que no tuvo por usurpación ser igual a Dios. No estaba quitándole el lugar a nadie, no estaba usurpándole el lugar a nadie, porque Él era el Dios manifestado en carne. Así es que dice el 7, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando, dice, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego dice el 8, hermanos, y hallado en la condición como, ¿qué, hermanos? Como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, por cuanto los hijos participaron de ¿qué? Aquí la Biblia dice, hermanos, y hecho semejante a los hombres. Jesús nace de una mujer, de acuerdo a la profecía del capítulo 3 de Génesis. De la simiente de la mujer nacería el que le daría en la cabeza al diablo. Luego en el capítulo 7 del libro de Isaías habla de que la Virgen concebiría un hijo y que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. El capítulo 9, verso 6 en adelante decía el profeta Isaías, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién era ese, hermanos? ¿Quién era? Era el Dios manifestado en carne. ¿Ustedes creen que Dios no tiene el poder para solamente tronar las cosas
y quitarle al diablo las llaves del infierno, el infierno y de la muerte. Claro que tiene el poder de hacer eso y más, hermano. Pero Dios tenía, hermanos, que someterse a lo que Él mismo había hablado. Así es que nace de una mujer. La única diferencia del nacimiento de Jesucristo de una mujer, porque usted sabe que Job capítulo 14 dice: el hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sinsabores. La única diferencia de Jesús es que Jesús no fue engendrado por voluntad de varón. El Espíritu Santo le dijo el ángel a María: te hará sombra, por lo cual lo que nacerá de ti será llamado santo. Y a su nombre. Y bien, hermanos, el Señor Jesús nace. Su proceso de crecimiento a la edad de 12 años empezaba a ver lo sublime de quién era este personaje. Pues los mismos religiosos se maravillaban, ¿verdad? Aun cuando llega su mamá y le dice: mi hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Jesús simplemente le dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Llega el momento, hermanos, de su manifestación allá en el río del Jordán, cuando Juan bautizaba, y Jesús, aunque les decía palabras, hermanos, esta gente no entendía. Jesús dijo palabras tan interesantes como San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy. Y nadie, hermanos, tenía la facultad ni la autoridad de adjudicarse esos términos y a su nombre. Él era: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, hermanos. Bueno, terminó diciendo: y si no creen que yo soy, en vuestros pecados van a perecer. Así es que llega el momento, hermanos, de la crucifixión. Usted conoce el pasaje cuando Jesús se va a orar al huerto y la humanidad empieza a decir: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Aunque la humanidad, hermanos, se afligía, inclusive el escritor a los Hebreos dice, hermanos, que aunque fue hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, se sometió. Y luego Oseas nos da una profecía en el capítulo 14 del libro de Oseas, cuando el apóstol Pedro, hermanos, habla de todo eso en el capítulo 2, ahorita lo vamos a ver de pasadita. Pablo maneja una palabra muy interesante, dice que todo esto era por providencia de Dios. Y el otro día yo les explicaba, hermanos, que hay una grande diferencia entre la presciencia de Dios y entre la predestinación. Dios, en su presciencia, Él ya sabe absolutamente todo lo que va a pasar de principio a fin. Pero en la predestinación, hermanos, los únicos que tienen la facultad de hacer cambios somos nosotros. Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios nos da la oportunidad de que nosotros elijamos, hermanos, dónde vamos a pasar nosotros la eternidad. Y a su nombre. Dice el profeta Oseas en el versículo 14, a su nombre. Capítulo 13, perdón si les había dicho el 14, capítulo 13, verso 14 de Oseas dice: de la mano del sepulcro los redimiré, los libraré de la muerte. Y luego dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro, arrepentimiento se ha escondido de mis ojos. Note que en el mismo pasaje, hermanos, Dios, hablando a través del profeta, está hablando de las promesas que Dios tiene para nosotros. A su nombre. Va a ser un acontecimiento maravilloso. Imagínense, hermanos, la séptima trompeta suena, el Señor aparece en los aires y va a haber una, hermano, removedera de sepulcros por todo el mundo. Así como cuando Jesús, hermanos, expiró y muchos sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos aparecieron en la santa ciudad. Exactamente eso va a suceder, con la diferencia de que en el momento en que los sepulcros se abren, las personas o los cristianos que hayan estado ahí, ya con sus cuerpos transformados, se elevan, empiezan a elevarse, y luego nosotros somos los segundos de a bordo detrás de ellos. Y en el mismo pasaje,
El Señor, hermanos, está diciendo: oh muerte, yo seré tu muerte. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Hechos capítulo 2, en el nombre del Señor. Y a su nombre. Hechos 2, versículo 22. Voy rapidito. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, hablando de Jesús, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible. ¿Qué dice, hermano? Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne, dice, hermanos, descansará en esperanza. Que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorios los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Y luego le dice Pedro: varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y saben que hasta el día de hoy, hermanos, cuando usted va a Israel, lo llevan a la tumba de David. Es uno de los lugares donde uno puede ir a visitar ahí. Dice el 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de sus lomos, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, hermanos, pero él dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Probablemente muchos no están entendiendo estos pasajes. La Biblia nunca habla de 2 ni de 3 personas. Dios es el mismo con diferentes manifestaciones. Cuando dijo Dios a mi Señor, el Señor a mí, siéntate a mi diestra, hermanos, está simplemente hablando de la divinidad de Dios y de la humanidad de Dios, porque el mismo cuerpo, hermanos, sería levantado sin corrupción, y ese cuerpo sería llevado a donde hoy nosotros sabemos, hermanos, cuando la Biblia dice que Dios está sentado, que Jesús está sentado a la diestra. La palabra diestra no todo el tiempo significa mano derecha. Busque un diccionario y la palabra diestra significa también poder, autoridad. Si la Biblia dijera, hermanos, que Jesucristo está sentado a la diestra del Papá, entonces ya son 2 dioses. Y la Biblia, hermanos, dice que no podemos servir a 2 porque quedamos bien con uno y con el otro mal. Jesucristo, hermanos, era el mismo Padre manifestado en carne. Y a su nombre. Allí está, hermanos, la congregación de Israel pidiendo de Jesús que lo crucifiquen. Y ellos inclusive dijeron: su sangre sea sobre nosotros. Y se cumplió la palabra de Dios. Lo que ellos nunca se imaginaron, porque no se lo imaginaron ellos, aunque Jesús se lo decía constantemente. Y lo que el mismo diablo, hermanos, nunca se imaginó. Porque cuando ya Jesús, hermanos, fue crucificado, él pensó que ya la había ganado. Pero ellos nunca se imaginaron que Jesucristo se levantaría sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. El apóstol Pedro lo dice de esta manera en su primera carta, creo que es el 3:19, cuando dice, hermanos: muerto en la carne, mas vivificado en el Espíritu.
No era novedad que alguien resucitara. Antes de Jesús ya habían resucitado otros, ya había resucitado Lázaro, la hija de aquel hombre. Pero el problema, o dijera yo la diferencia de la resurrección del Señor Jesucristo, hermanos, es que Él se levantó para no morir jamás. Mientras que la muerte le tenía a la humanidad y lo ponía en los lugares donde estos hermanos debían de estar, Jesús, hermanos, se levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Y a su nombre. Y algo más sucede, hermanos. Allá en el capítulo 1 de Apocalipsis hay varios sucesos que sucedieron cuando Jesús, hermanos, murió, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. En otro plan de Jesús, ese es otro tema, hermanos, dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Jesús tenía que ir con aquella congregación que estaba allá abajo, hermanos, darles a saber también la victoria que había tenido. Tenía que llevar cautiva la cautividad, sacarlos de ahí, llevarlos y ponerlos debajo del altar. Varios sucesos pasaron ahí, pero el más importante, hermanos, fue que la promesa decía: y no permitirás que tu santo vea corrupción. Y ahorita vamos a ver esa parte, porque el mismo proceso que operó en Jesús, hermanos, va a operar también en nosotros. O sea que ese proceso, hermanos, de vencer la muerte, no solamente Jesús lo hizo, nosotros lo vamos a hacer, hermanos. ¿Cuánta gente, hermanos, hoy en día, verdad, cuando hay enfermedades, si hay algo que la humanidad no quiere, hermanos, es morirse? Si hay algo que una persona pide cuando está al borde de la muerte, hermanos, es más tiempo, más vida. Otros luchan, hermanos, porque la seña de la edad o del tiempo no pase sobre ellos. Y hay mujeres, ¿verdad?, que usan las conchas nácar, otros estiran la piel, ¿verdad? Se hacen un molote atrás, pero bien jalado. Sí. Yo no sé quién, ¿nunca vieron a alguien hacerle así? No. Hermanos, nos vamos a morir un día. Esto, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Jóvenes que están guapos y bellos, y las jóvenes guapas y bellas, disfrútenla ahorita porque se les va a acabar. Somos como la flor del campo, hermanos. Y a su nombre. Apocalipsis 1, rapidito, porque voy a entrar a la parte de la iglesia. Porque también nosotros, hermanos, nos vamos a levantar victoriosos. También nosotros vamos a vencer la muerte. También nosotros le vamos a decir a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque nos levantaremos, hermanos, dice que seremos semejantes al cuerpo de su gloria. Capítulo 1 lo tiene. Versículo muy rapidito y termino en el verso 17, y dice: y cuando yo le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué más? Y tengo las llaves. ¿De qué, hermanos? ¿A quién se las quitó? ¿Quién las tenía? ¿En qué momento se las quitó? En el momento, hermanos, en que Satanás pensó que había ganado, y Jesús se levanta, hermanos, suelto los dolores de la muerte. Hemos estado en Israel 2 veces, hermanos, y todo está muy bonito cuando usted va al monte de las bienaventuranzas, cuando va al monte de la transfiguración, varios lugares, pero cuando al final, porque es la parte casi final donde nos llevan, cuando nos llevan al sepulcro del Señor, hermanos, qué maravilloso que usted llega ahí y encuentra un sign que dice: no está aquí, ha resucitado. Y a su nombre. Él se levantó, hermanos. Él está vivo, y porque Él vive, nosotros vivimos. Y el mismo proceso que operó en Él es el mismo proceso, hermanos, que va a operar también en nosotros. Primera de Corintios, en el nombre de Jesús. Voy rapidito, y creo que es Filipenses, capítulo 3. Y nos vamos a ir a Corintios para concluir con este asunto.
Porque nadie se quiere morir, ¿verdad que no, hermanos? Si no, díganos para echarles una manita en este día. Decimos al Señor, ¿verdad? ¿Te lo llevas o te lo mandamos? Ironía, hermanos bautizados, si hay algo que nos va a llevar antes de que Jesús venga a la presencia del Señor, es la muerte. Y no la queremos. Apenas nos enfermamos y ponemos a todo el mundo a orar, ¿verdad? Pues no que estaba un día antes cantando, me voy con él, me voy con él. Y ya el Señor le pone los medios y no quiere irse con él. Filipenses capítulo 3, lo tiene. Dice el verso 20. Mas nuestra vivienda, ¿dónde es, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si aquí los testigos de Rusia se quieren quedar para siempre en la tierra, es asunto de ellos. Mi vivienda está en los cielos, de donde también esperamos a quién, hermanos, al Salvador, al Señor Jesucristo. Y lo dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Note lo que dice al final, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Para que mejor me entienda, hermanos, con el mismo cuerpo glorificado que Jesucristo se levantó al tercer día, así en ese mismo proceso y con ese mismo cuerpo glorificado, los muertos en Cristo se levantan primero y luego nosotros, hermanos, somos transformados y empezamos y salimos a recibir al Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Corintios, termino aquí, capítulo 15, en el nombre del Señor. Primera de Corintios 15, le recomendaría que leyera todo el capítulo, está muy interesante. Habla del orden de la resurrección y muchas cosas interesantes. Habla cuando el Hijo le entregará, ¿verdad?, el reino al Padre. No se asusten, está hablando de que ya no hay necesidad de intercesión, de sacrificio. Eso ya se acabó, ya Jesús ya vino, ya todo vuelve a su estado normal. Y en el capítulo y en el versículo 50, para no tomar ya mucho tiempo, que precisamente este versículo, estos versículos que vamos a ver, hermanos, el apóstol Pablo está tratando el tema de la transformación de nuestros cuerpos, porque alguien confunde este pasaje. Alguien está pensando que Jesucristo viene al abrir del ojo. No, hermanos, es la transformación la que sucede en un abrir de ojo. Porque si la venida de Jesús fuera así como muchos dicen, en un abrir de ojo, ¿dónde quedarían pasajes como en el capítulo 24, donde dice que como el relámpago que sale del oriente y se mete en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre? Pasajes como en el capítulo 1, verso 7 de Apocalipsis, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Capítulo 11 de Apocalipsis, donde las gentes lo miran y dicen, caer sobre los otros piedras y escondernos en montes de la presencia de aquel que está sentado. Hermanos, la venida de Jesucristo será tan visible que todas las tribus de la tierra se lamentarán sobre él. Hermanos, es cuando la gente va a decir, tenían razón estos locos cristianos. Lo mismo que pasó, hermanos, en los tiempos de Noé, cuando Noé le decía, viene un diluvio. Sí, Noé, sí, viene un diluvio. Y lo veían hacer el arca, hermanos, y estoy seguro que hasta se burlaban de él. Hasta el día, dice la Biblia, hasta el día en que Noé entró en el arca y no conocieron, o sea, no se apercibieron. Así va a ser, hermano. Mucha gente piensa que es una fantasía lo que nosotros estamos predicando. No, hermanos. De acuerdo a Isaías 64, se va a oír un tronido. La Biblia dice que los cielos, hermanos, que el Señor romperá los cielos. Va a ser un acontecimiento único, nunca jamás visto ni se va a volver a ver. Porque esta segunda venida de Jesús, hermanos, el plan de Dios es llevarnos a nosotros donde antes estábamos. 50 lo tienen. Esto, pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí les digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos o moriremos, mas todos seremos, ¿qué, hermanos? ¿Cómo vamos a ser transformados? En un momento.
En un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados. ¿Cómo, hermanos? Sin corrupción, y nosotros seremos ¿qué? Y lo dice el 53, porque es menester que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita. ¿Qué, hermanos? Sorbida. El mismo proceso que pasó en Jesús ahora se está efectuando en nosotros. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde, oh, está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la ley. Hermanos, venceremos la muerte. No solamente eso, nos levantaremos semejantes al cuerpo de su gloria. Muy amados, dice Juan en su primera carta, en el capítulo 3, verso 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, ¿qué dice, hermanos? Dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y está hablando de su imagen, porque a Dios nadie lo vio jamás, y a su nombre. Como una locura lo hemos dicho, ¿verdad? Nuestro hermano Cázares, para no tomar a alguien más, va para 70 años ya, ¿verdad? Nuestra hermana Margarita acaba de cumplirlo, ¿verdad? Dios la bendiga. 69, ¿verdad? Que sí. Gloria a Dios. Y aunque muriéramos de 90 años, hermanos, el día que Cristo venga a la tierra y levante a los muertos en Cristo, olvídese de arrugas, ¿y a su nombre? Olvídese de canas, olvídese de dolores. No hablo de mi esposa, hablo de los dolores de que cuando todo nos duele, ¿verdad que sí, hermano? El hermano Carlos a veces dice, oye, yo nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí. No le digo, a mí tampoco, pero aquí estamos, nos duele todo, nos rechinan ya las rodillas cuando nos levantamos. ¿Verdad que sí, hermano? Parecemos helicópteros viejos levantándonos de la oración. Pero cuando Cristo venga, hermanos, y nos levante y a los vivos nos transforme, no habrá para nosotros más tiempo, ni materia, ni distancia. Estaremos en el cuerpo perfecto que Jesús siempre quiso que nosotros estuviéramos. Y a su nombre. Y hay pasajes, ya no tengo tiempo, pero hay pasajes donde la Biblia dice que el Señor enjugará. No más tristeza, no más dolor, no más clamor, no más problemas, hermanos. Todo eso se quedó atrás, se olvidó y viviremos una eternidad. Por eso yo digo una cosa, hermano, ¿verdad? ¿Cómo queremos estar una eternidad allá con el Señor y no queremos venir a la iglesia? Eso es raro, eso no está muy bien, algo está mal. Por eso yo le invito, hermano, hoy más que nunca, enamórese del Señor. Busque al Señor. Declárese, hermanos, ¿verdad? Siervo de Jesucristo. Deje de hacer sus gustos y su voluntad. Aprenda a hacer la voluntad del Señor, porque nos espera, dijo el apóstol Pablo, un eterno peso de gloria. Y a su nombre. Se ponen de pie, por favor.